Cuidados del enfermo en casa, lo que se debe tomar a consideración, y para esto nos acompaña la psicóloga Vero del Valle. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias por estar aquí y además compartirnos este tema. Decía, hay familias que lo están viviendo y además hay quienes podemos ser vulnerables a que suceda, ¿no? En cualquier familia puede suceder porque uno de los miembros puede caer enfermo o cuando están al cuidado de adultos mayores. Claro, mira, yo creo que es algo que todos en algún momento vamos a pasar, ya sea con un hijo, con nuestros papás, con algún pariente, pero yo creo que nadie nos salvamos de eso. Entonces, yo creo que es un tema bien interesante que sí debemos de saber hacia dónde vamos cuando nos llegue ese momento, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? De entrada, yo creo que hay que tomarlo como que es un duelo. La enfermedad es la pérdida de la salud, ¿no? Entonces, hay que tomarlo como un duelo y saber por las etapas que va a pasar el enfermo y los cuidadores primarios. Muchas veces nomás se habla del enfermo, de que está en duelo, en proceso de aceptar la enfermedad, sea para toda la vida, o sea momentánea, o sea hasta el final, ¿no? Pero te digo, todos en algún momento nos vamos a enfermar o se va a enfermar un ser querido. Ahorita mencionabas, se habla mucho del duelo que pasa el enfermo, ¿no? La negación, la ira, todas estas etapas, si nos las puedes mencionar. Sí, claro que sí, todos pasamos por esas etapas del duelo, tío, tanto el familiar, tanto la familia, los familiares que son los cuidadores primarios, como el enfermo. ¿Cuáles son esas etapas? Es tan interesante revisarlas porque a todos va a pasar igualito. Esto lo investigó una doctora, Colbert Rose, y ella estuvo de lleno experimentando y trabajando con enfermos. Entonces, la primera etapa del duelo es la negación. ¿Y qué pasa con el enfermo? Trata de ir con otros médicos, con otras... hasta que le digan lo que quiere escuchar. Y que le digan que no, que se equivocaron. Entonces, es una etapa donde tú quieres creer que no, que hay un error y que no te va a pasar. ¿Qué pasa con los familiares que tienen que cuidar al enfermo? No puedo, no tengo tiempo, tengo una vida, no puedo dejar mi trabajo, tengo hijos chiquitos, tengo hijos grandes, entonces es la negación, no puedo, no sé cómo hacerle. Entonces es la primera etapa. Cuando ya te das cuenta de que no hay de otra, ya ni modo, está enferma la persona, el enfermo acepta que está enfermo, viene la ira, el coraje. Entonces te enojas porque tienes esa enfermedad, eso pasa con el paciente, te enojas con la gente que está cercana, te empiezas a culpar con Dios, con tus seres queridos, con quien sea te puedes enojar. ¿Y qué pasa con los cuidadores primarios, que son la familia? Se empiezan a enojar entre los hermanos. Yo hago más, tú no haces, yo me quedé más horas, tú ni vienes. Yo no puedo y tú no entiendes, y tú sí puedes y no le haces. Entonces le empieza a dar envidia de ver que otras familias hacen su vida, otras personas hacen su vida, mientras que ellos no. Entonces, tú hiciste, yo no hice. Entonces, ese es el coraje que empieza a haber en las familias. Es otra etapa. Es otra etapa. Y después, después ya viene la negociación, cuando dices, bueno, pues ya no me queda ya estamos de otra, en ya esto, estamos ¿cómo en le esto. hacemos? Entonces, cuando empiezas a negociar es cuando viene el compromiso, ahora sí. El compromiso del enfermo en decir, ok, pues voy a tomarme los medicamentos, le voy a echar ganas, voy a tratar de hacer lo que me dice el doctor, comer bien, tener fe, agarrarme a lo que yo puedo, ¿no? ¿Y qué pasa con los familiares? Bueno, entonces cuando dicen, ok, yo puedo de tal hora a tal hora, pero hazle tú así. Entonces empiezan las negociaciones. La organización. La organización de la familia, cómo la vamos a hacer económicamente, porque se gasta. Todos tienen que sacrificar podemos algo. Contratar a una enfermera, quién va a pagar, entre cuántos, todo exacto. Eso. Y entonces aquí son los momentos bien difíciles, sobre todo en la familia, porque como te digo, esas etapas del duelo no van por separada, a veces se empalman el coraje, la negociación y la ira y se empalma todo, ¿no? Entonces hay que tener muy buena comunicación. Y al final es la etapa de la aceptación. Al final es la aceptación. Esta es nuestra realidad, no la podemos cambiar, o qué es lo que sí podemos cambiar. Eso es lo más importante, cuando lo acepta el enfermo y cuando lo acepta la familia. Bueno, y yo creo que ahí es cuando ya empiezan a fluir las cosas de manera más armónica y natural. Bueno, pues ni modo, nos tocó esto. Entonces, ¿de qué te agarras? Del amor que hay en la familia, del amor que tienes por el enfermo. El amor es lo único que te va a sostener. Y hay que tener muchísima paciencia y sobre todo fe. Si no tienes fe, no crees en el doctor,
y entre la familia ya se pelearon, o sea, no, ya va a ser un caos, puede ser caótico, claro que sí. Muchas puede ser familias se caótico, enojan aquí. pero también, como dicen los orientales en el mundo empresarial, y ya lo hemos repetido aquí, crisis son oportunidades. Exacto. Entonces, una crisis en una familia es oportunidad ¿para qué? Exacto, fíjate qué padre que tocas eso, porque cuando ya estás en el caos, ya aceptas, o sea, ya pasaste por todas las etapas y llegas a la aceptación y te da la tristeza profunda de ver que la vida cambió para todos, vienen donde tú ya te das cuenta que estás en una crisis y si quieres sobrellevar esto y quieres sobresalir, bueno, le buscas esas oportunidades, bueno, ¿qué tengo que aprender de esto, verdad? ¿Qué me está queriendo decir la vida o Dios o lo que tú creas para darme una oportunidad? Muchas veces te das la oportunidad de hablar y de sacar todo lo que se quedó guardado y que nunca se dijo, tal vez aprender a dar y recibir, porque muchas veces no sabemos pedir, muchas veces no sabemos dar. Entonces, revisar cuál es la oportunidad, darle un significado importante a esa enfermedad para que en lugar de desunir y en lugar de que sea un problema, pues sea un proceso de crecimiento. De crecimiento, a lo mejor pone a prueba tu fortaleza, ¿no? Exacto. Y no te habías dado cuenta qué tan fuerte puede ser, o pone a prueba tu paciencia también, es decir, valores que te hacen crecer como ser humano. Y fíjate que algo bien importante, como hay otros libros que también son importantes, ponerte a leer mucho en estas etapas de crisis, porque también hay que ver lo que dicen los 4 acuerdos, ¿no? O sea, no te lo tomes personal, porque si tú empiezas a discutir con la familia, con los cuidadores primarios, con el enfermo, en ese momento estás en crisis y te desespera todo y te enoja todo por las etapas del duelo. Ahorita que estás mencionando los 4 acuerdos, seguramente muchos de ustedes han escuchado, esto es el título de un libro de Miguel Ángel Ruiz. ¿Recuerdas cuáles son los 4? Porque están muy interesantes y me gustaría repasarlos. Bueno, no los traigo aquí. Pero uno es ese, no te tomes las cosas de manera personal. Ajá, no te lo tomes de manera personal. Ay, la verdad ahorita no me acuerdo exactamente, pero ese es uno, bueno, eso me quedó muy grabado, es el básico, ¿no? Bueno, ese es el básico, claro. No te lo tomes de manera personal porque en ese momento están así pasando las cosas y si tú eres aprensivo y me dijo y me gritó y pues ya echaste a perder la relación, entonces ahora sí no hay que tomárselo personal. Claro, entender la situación, no salirte del contexto, ¿verdad? Porque exacto, no son muy dramáticos. Y luego hay familias más dramáticas que otras. Y luego las mujeres somos más, los hombres son como más ligeros. Más prácticos, ¿no? Y las mujeres son, ¡ay!, que nos apasionamos y todo. Entonces hay que tener bien en cuenta que mantener los lazos afectivos, hablarse directamente cuando hay malos entendidos, entender que es un proceso difícil, muy difícil, pero que si lo sabemos aprovechar, en lugar de desunir, hay que aprovecharlo para unir tanto al enfermo con la familia, como unir a los hermanos, a los tíos, o sea, es cuando te das cuenta con quién realmente cuentas, ¿no? ¿Qué amigos se preocupan por lo que estás pasando? Tu familia, cómo se entrega. Y dentro de lo malo siempre hay muestras hermosas de amor. Ahorita que decías los amigos, quiénes son, quiénes no, me acuerdo de una frase que seguramente has escuchado de los amigos se conocen en los hospitales y en la cárcel. Exacto, ahí es donde te das cuenta, ¿no? Ahí te das cuenta quiénes son tus amigos y quiénes no. Y la verdad que se necesita de esa fortaleza, de esos vínculos de amigos, de amistad, de familiares, porque no se puede solo, es un proceso muy difícil y en lo que te vas adaptando a esas etapas del duelo, hay dolor, hay desesperación, hay tristeza, todos los sentimientos que no queremos vivir, ver la fragilidad de un ser que era fuerte, independiente y empiezas a verlo, sea un niño, adulto, lo que sea, te duele la enfermedad de un ser querido. Por supuesto que duele, pero es donde tenemos que hacer fuerza, ¿verdad? Y unión. La unión hace la fuerza. La unión es la fuerza, y en la familia sobre todo, y además hay algo que los tiene ahí, que es el amor. Exacto. Entonces, como dices, es oportunidad también de hacer conciencia de ello. Ajá, exactamente, hacer conciencia de ello y agarrarte de eso, de qué es lo que te queda en estos momentos de crisis, el amor de familia, el amor por el enfermo y no se vale rendirse, o sea, hazle como puedas, pero no se vale rendirse. Adelante, como tantas familias lo han logrado. No se puede irse para atrás. O lo están viviendo en su día a día. Verónica, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Por compartirnos esto. Y ya les dejamos tarea al público,
porque ya nomás les dimos uno de los 4 acuerdos, porque no nos acordamos de los otros. Creo que el otro es el vivir el aquí y el ahora, vivir en el presente. No recuerdo los demás, pero están muy buenos y es según la cultura tolteca. Es Miguel Ángel Ruiz, los 4 acuerdos, búsquenlo en internet. Sí, porque están y muy vean interesantes. qué interesante está. Eso lo leí hace mucho y mira, me quedaron en práctica ese, pero no me acuerdo de los Sí, yo otros. tampoco me acuerdo de los pero otros. Pero sí, es buena tarea. Los vamos a repasar. Sí, es buena tarea. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí.